y a lo mejor Eloy, se te apaga tu micrófono también, pero bueno, tú tienes chance de activarlo. Bueno, pues muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a un miércoles más del Centro Astronómico Clavius de la Ibero. Ya en las últimas actividades que tenemos estamos próximos a cerrar el año 2024. Y hoy, bueno, pues le damos la bienvenida a nuestro invitado, Eloy Ayón, que nos visita virtualmente desde aquí mismo de la Ciudad de México, pero en el norte de la ciudad. Bueno, no sé dónde estés ahorita físicamente, pero su institución de adscripción es el En el Centro de centro, en la Investigación. Narvarte. Ah, ok. Bueno, pero su institución es el CIMBESTAB, que es el Centro de Investigación y Estudios Avanzados. Y bueno, antes de darte la palabra hoy para que nos hagas esta presentación, que como siempre cuando se trata de temas de agujeros negros, que son unos objetos súper interesantes, pero también muy intrigantes, bueno, pues queremos escuchar todo, pero antes voy a hacer una presentación de nuestro invitado de hoy. El doctor Eloy Ayón Beato se graduó de licenciatura en la Universidad de La Habana bajo la supervisión del doctor Alejandro Cabo, realizando estudios preliminares sobre las singularidades de los agujeros negros. Posteriormente, retomó estos estudios durante su doctorado en el CIMBESTAB bajo la supervisión del doctor Alberto García, investigador emérito del Departamento de Física. Su trabajo conjunto lo llevó a encontrar la primera solución exacta de un agujero negro regular en relatividad general. Publicación catalogada como topside, igual a 500 más, la máxima categoría que otorga la base de datos de InspiredHep. Varios de los resultados de su tesis de doctorado son hoy también trabajos topside en la misma base de datos, lo que explica por qué ganó los premios Rosenbluth del CIMBESTAB y Weizmann de la Academia Mexicana de Ciencias a las mejores tesis de doctorado. Realizó su postdoctorado en el Centro de Estudios Científicos de Valdivia bajo la supervisión del doctor Jorge Zanelli, ampliando su experiencia en el tema de agujeros negros y realizando varias contribuciones convertidas también en topside con el tiempo. Posteriormente, se incorporó como profesor titular a la Universidad Veracruzana y más tarde a la planta del Departamento de Física del CIMBESTAB. Sus intereses abarcan un amplio espectro de temas en altas y bajas dimensiones, así como otras teorías modificadas, aspectos gravitacionales de la teoría de cuerdas, defectos topológicos en espacios curvos, las simetrías residuales del campo gravitacional y varios tópicos relacionados. Su investigación se ha beneficiado de su alta experiencia en el uso intensivo de técnicas de computación simbólico-algebraica y sus contribuciones acumulan alrededor de 3.800 citas en la base de datos que ya hemos mencionado. Desde su incorporación al CIMBESTAB en 2008 ha graduado 6 estudiantes de doctorado y 11 de maestría. Desde el año 2016 tiene la distinción de investigador nacional nivel 3 del ESNI. Entonces, como se darán cuenta, hoy tenemos a un verdadero experto en el tema de agujeros negros. Nos sentimos muy afortunados, Eloy, de que vengas a compartirnos hoy tu conocimiento. Pues te cedo el micrófono. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Lorena. Perdón que te interrumpa. Sí, Omití silenciar, entonces ahora sí voy a silenciar los micrófonos de todos y probablemente se te va a apagar el tuyo. Entonces sí, por favor, reanúdalo y ahora sí, por favor, adelante. Tenemos tu micrófono apagado, Eloy. Nada más. ya. Ahora sí, perfecto. Ahí Ok, estamos. bien. Eh, ya, ok. ¿Se ve mi presentación? Sí, la estamos viendo Ya, perfecto. bueno, primero que todo, Lorena, muchas gracias a ti y bueno, agradezco en general también a la Ibero por tener un espacio como este donde se pueda contar lo que está pasando en ciencia
y tener esta conexión con la sociedad. Creo que es un esfuerzo muy noble y es un esfuerzo muy, muy, muy necesario. Así que, bueno, a través de tuyo, por favor, agradece a la institución. ¿Ok? Entonces, bueno, yo voy a hablar sobre eh, el Premio Nobel de Física del año 2020. Y bueno, vamos a ver por qué ese premio es singular y qué tiene que ver además con singularidades. Eh, Aquí me aparecen muchas cositas. Ya, Sí, ya, de ok. pronto te digo, tú olvídate de ellas, no Ok. te preocupes. Bueno, el premio Nobel de Física del 2020 fue otorgado a Roger Penrose de la Universidad de Oxford por el descubrimiento de que la formación de agujeros negros es una predicción robusta de la relatividad general. También la mitad del premio fue otorgada de manera compartida a Reinhard Genzel de la Universidad de California, Berkeley, y también del Max Planck Institute, y Andrea Ghez de la Universidad de California, Los Ángeles, por el descubrimiento de un objeto compacto supermasivo en el centro de nuestra galaxia. Bueno, el objetivo que tiene este seminario es dilucidar cuáles son los fundamentos de esa afirmación del Comité Nobel de que la formación de agujeros negros es una predicción robusta de la relatividad general. Eso vamos a tratar de entender qué significa eso. Y al final comentaremos brevemente también sobre los esfuerzos que se han hecho para poner a prueba esta predicción. Ok. Bueno, mucho de lo que vamos a tratar se puede entender con dos reglitas muy simples. Y esta formulita que estoy poniendo acá es la única que voy a poner y es la definición de la rapidez. Y la primera regla que vamos a usar es una regla de la relatividad, que lo que dice es que la rapidez de la luz es constante en todos los sistemas de referencia inerciales. La velocidad, si no lo recuerdan, básicamente es la razón entre el espacio y el tiempo. Y acá nos interesa en general la velocidad es un vector, eso quiere decir que tiene una dirección y tiene una magnitud. Aquí nos vamos a preocupar únicamente de la magnitud y a esa magnitud normalmente le llamamos rapidez. Entonces, lo que dice esta regla es que la rapidez de la luz va a ser constante en todos los sistemas de referencia. Entonces vamos a llamarle a esa constante C y esa constante va a ser universal. La segunda regla dice que todo objeto con masa, la luz no tiene masa, todo objeto con masa debe moverse a una rapidez que es menor que la de la luz. Eso quiere decir que si tomamos la razón entre espacio y el tiempo y nos preocupamos de esa magnitud, para objetos que tienen masa, esa cantidad va a ser siempre menor que C, que es la de la luz. Pero esto se entiende mejor con un grafiquito. Y vamos a usar muchos grafiquitos a lo largo de la charla. Imagínense que tomamos un gráfico donde en el eje vertical ponemos el tiempo y en el eje horizontal ponemos el espacio. Entonces, fíjense, y lo otro que vamos a hacer es vamos a tomar un sistema de unidades, como esta velocidad, esta rapidez de la luz es una constante en todos los sistemas de referencia y es universal, pues podemos tomar un sistema de unidades donde midamos todas las rapideces con respecto a la de la luz. Entonces eso quiere decir que en el sistema de unidades, la rapidez de la luz sería 1 y las demás, en general, podrían ser menores que este 1. Entonces, si hacemos eso, básicamente eso sería poner un 1 aquí, acá, y eso nos deja que en este gráfico, básicamente, los rayos de luz deben obedecer líneas rectas que tienen inclinación 45 grados, más menos 45 grados. Matemáticamente eso quiere decir que tienen pendiente 1 o pendiente menos 1. Pero básicamente son líneas que tienen una inclinación de 45 grados. Entonces, por aquí se mueven. O sea, si uno hace este grafiquito, esa reglita que acabamos de enunciar, lo que dice es que los rayos de luz se van a mover por acá. Entonces, eso quiere decir que forman una especie de conos. Y esos conos les vamos a llamar los conos de luz. Y la otra regla, lo que dice es que la pendiente está asociada con la rapidez,
tiene que ser menor que 1 y eso implica que necesariamente tienen que moverse. Si la línea verde es una curva que describe el movimiento de un objeto con masa, pues básicamente tiene que moverse dentro del cono de luz. Entonces, estas dos reglas se pueden resumir de una manera concreta en este gráfico. Los rayos de luz se mueven a través de los conos, los objetos con masa se mueven dentro de los conos. Y fíjense que todos los puntos en este plano, en este grafiquito que hemos hecho, representan eventos. Representan un lugar en el tiempo, o sea, ocurren en un lugar en el espacio y ocurren en cierto momento de tiempo. Entonces, ahora, como esto ha sido útil para entender estas dos reglas, vamos a tratar de pensar de manera general con esta perspectiva. Entonces, pensemos en el conjunto de todos los eventos. O sea, todos los eventos están caracterizados por 4 números. O sea, todo evento estaría caracterizado por un instante de tiempo y por 3 dimensiones espaciales. El conjunto de todos los eventos que están caracterizados por estos cuatro numeritos, vamos a llamarle espacio-tiempo. Bueno, resulta que este espacio-tiempo tiene asociado lo que llamamos una estructura causal, que es justo lo que acabamos de describir. ¿Qué quiere decir eso? En este espacio-tiempo, que ya no va a ser un plano, vamos a hacer una dirección que va a estar caracterizada por el tiempo, y en general vamos a tener 3 direcciones más que son espaciales. Acá, por perspectiva, solamente puedo pintar un par de ellas, pero imagínense que tenemos las 3. Bueno, en este espacio-tiempo, lo sabemos, ya entendemos que los rayos de luz deben moverse por los conos de luz, y sabemos además que las partículas con masa deben moverse dentro de los conos de luz. Fíjense que esta estructura causal dicta, para nosotros que tenemos masa, nos dicta hacia dónde podemos ir y desde dónde podemos venir. Entonces estas dos reglas lo que hacen es dotar al espacio-tiempo de una estructura causal, ¿ya? Y esta estructura causal nos dice hacia dónde podemos ir y desde dónde podemos venir. Y eso no lo podemos violar, si queremos respetar estas dos reglas que vienen de la relatividad. Ok, muy bien. Fíjense que desde esa perspectiva uno puede entender la relatividad especial de una manera muy simple. La relatividad especial es una teoría que describe la física en ausencia de un campo gravitacional y que deja invariante la estructura causal. Y esta estructura causal, que es como la que hemos descrito, es rígida. ¿Qué quiere decir eso? O sea, sus conos de luz son rectos, son estas líneas de 45 grados, y son las mismas en cada evento. O sea, en cada evento, P1, P2 o P3, son exactamente los mismos conos de luz. Ok. Fíjense que de esta afirmación que he hecho, la primera pregunta que uno se puede hacer es, bueno, ¿y qué pasa cuando hay un campo gravitacional? ¿Qué pasa en presencia de un campo gravitacional? Bueno, la respuesta a esa pregunta la dio Einstein. Einstein también fue el que propuso la relatividad especial. Y la respuesta a esa pregunta la dio Einstein. Lo que va a ocurrir cuando uno tiene un campo gravitacional es que la estructura causal ahora es dinámica, o sea, va cambiando y por la presencia de materia. Y básicamente lo que va a ocurrir es que este espacio-tiempo, que es este conjunto de todos los eventos, se curva. Entonces, si se curva, la estructura causal ahora cambia y estos conos de luz ya no van a ser rectos, en principio van a estar curvados, como el espacio-tiempo, y además no necesariamente tienen que ser los mismos en cada evento. Fíjense que esta característica tan simple, el cambio en la estructura causal, permite resumir de una manera brevemente justo la relatividad general. La relatividad general se puede entender justo como describe la física en presencia de un campo gravitacional, donde la estructura causal ahora es dinámica, y los conos de luz relacionados con ella son curvados y son dependientes del tiempo, del evento. ¿Ok? Bien. La forma en que uno determina la forma en que tiene que curvarse la estructura causal o los conos de luz, es a través de resolver lo que se llaman las ecuaciones de Einstein, que también son unas ecuaciones que propuso Einstein para entender cómo cambia la estructura causal. O sea, la estructura causal se curva, pero no puede cambiar de manera arbitraria. Se cambia de una manera muy precisa a través de las ecuaciones de Einstein.
Ok, veamos un ejemplo de una estructura causal y que también es una solución, es la estructura causal de una solución de las ecuaciones de Einstein. Esta estructura causal es la asociada al al campo gravitacional esféricamente simétrico de algo que tiene masa, voy a llamar m. Entonces, imagínense un objeto que tiene masa m y es esféricamente simétrico. El campo gravitacional asociado con él tiene justo esta estructura causal. Bueno, acá hay varias cosas que hay que señalar. Fíjense, la primera es que debido a la simetría esférica, cada puntito aquí en este plano ahora lo que representa es una esfera que tiene un área que es 4πr². ¿Ya? Eh, fíjense que ahora la estructura causal está formada por dos conjuntos de líneas. Unas son estas rojas, que son líneas de 45 grados, y otras azules, ¿no? Que salen todas como de esta región, así. Y en la intersección de ellas tenemos justo los conos de luz. Entonces, algo que podemos notar aquí inmediatamente es que si yo soy un observador que vengo viajando, por ejemplo, eh, para R mayores que 2m, yo siempre puedo moverme a, a R más grandes y puedo potencialmente llegar al infinito. Pero si yo cruzo esta región, que es R igual a 2m, pues básicamente mis conos están curvados hacia adentro y no hay manera que yo pueda escapar de ahí. Y en esencia, yo no puedo escapar al infinito. Entonces, si me muevo a esta región que está aquí adentro, de R menor que 2m, es imposible escapar al infinito. Bueno, eso es justo, esta estructura causal define justo, es un ejemplo de un agujero negro. Un agujero negro, en esencia, es una región del espacio-tiempo donde la gravedad es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar, y por escapar, queremos decir en concreto, estamos tomando como referencia al infinito. ¿Ya? Escapar significa eso. Y bueno, lo que determina este comportamiento es justo lo que se conoce como el horizonte de eventos, que está justo, es esta región, está en R igual a 2m, donde ahí cambia la estructura causal, ¿no? Como vimos, si estamos para R mayores que 2m, podemos movernos, podemos escapar al infinito, pero si estamos en R menores que 2m, no podemos hacerlo. Entonces esa región se conoce como el horizonte de eventos, y no es una frontera física, es una frontera donde básicamente lo que ocurre es que cambia la estructura causal. Bueno, este comportamiento asimétrico del horizonte de eventos, bueno, uno puede codificar esa asimetría entendiendo el comportamiento de las esferas en el exterior y en el interior. Entonces vamos a comenzar entendiendo eso. Entonces, tomemos las esferas del exterior. Aquí he pintado algo que es como si fuera una esfera y vamos a hacer el siguiente experimento mental. Imagínense que ponemos fuentes de luz a lo largo de toda la esfera. Entonces, en condiciones estándares, si ponemos fuentes de luz a lo largo de toda la esfera y prendemos esas fuentes de luz, lo que va a pasar es lo siguiente. O sea, se va a formar un frente de onda, que es un frente de onda divergente, que he pintado acá con otra esfera que es de color azul. Esa esfera va a tener un área, 4πr² azul, que es mayor que el área de la esfera negra, y también se va a formar otro frente de onda que es convergente. Y ese frente de onda no es otra cosa que otra esfera que tiene un área que es menor que la de la esfera negra inicial. Entonces, esa situación, vamos a ver cómo se ve en el espacio-tiempo. En el espacio-tiempo se ve de esta manera. O sea, si estamos en las esferas del exterior, o sea, tenemos R que son mayores que 2m, lo que se ve es esto. O sea, tenemos estas líneas rectas que eran de 45, menos 45 grados, que son las rojas, y representan justo ese frente de onda convergente. Y tenemos las otras curvas azules que representan las esferas, representan el frente de onda que es divergente. Y bueno, aquí simplemente estamos enfatizando cuál es el cono de luz. ¿Ya? Bueno, esto simplemente describe el comportamiento de una superficie cerrada convencional. Ahora, ¿qué pasa con las esferas del interior? Con las esferas del interior, empecemos entendiéndolo desde el espacio-tiempo, porque justo es lo que acabamos de ver. Lo que vimos es que los conos están inclinados hacia adentro.
Ahora, ¿qué significa que los conos están inclinados hacia adentro? Bueno, simplemente que los dos frentes de onda, este que está representado por las esferas azules y por las esferas rojas, los dos son convergentes. Eso es lo que significa. Entonces, ambos frentes de onda son convergentes y eso lo que quiere decir es que eh, básicamente el azul, la esfera azul que representa uno de los frentes de onda, va a ser convergente también y va a tener un área que ahora es menor que el área inicial y el frente de onda asociado con esta esfera roja va a ser mucho más convergente y va a tener un área que es menor que la del área azul. Entonces, a estas esferas que se comportan, esto es un ejemplo de lo que se conoce como una superficie cerrada atrapada. Y ese es un concepto que introdujo Penrose para entender lo que sigue. Entonces, resumiendo esta discusión, podemos entender lo siguiente. O sea, en otras palabras, esto lo que quiere decir es que alrededor del horizonte de eventos, y concretamente en su interior, existen superficies cerradas atrapadas. En el exterior, no. Pero en el interior, alrededor del horizonte, en el interior, existen superficies cerradas atrapadas. Y eso es lo que caracteriza de alguna manera este carácter asimétrico del horizonte de eventos. Bueno, resulta que en esta estructura causal que vimos hace un rato, bueno, lo que ocurre es que estas superficies cerradas atrapadas en realidad no solo existen alrededor del horizonte, sino que en realidad en cualquier evento dentro, las intercepciones estas de las dos curvas que nos dan los conos de luz, nos dan conos que son inclinados y por tanto describen superficies cerradas atrapadas. Entonces yo tengo superficies cerradas atrapadas en todo el interior y eso lo que quiere decir es que si yo lanzo una partícula, esa partícula no hay manera de que se pueda, no solo no va a poder escapar al infinito en esta estructura causal, sino que además no puede quedarse estática en un R determinado, sino que tiene que seguir disminuyendo R hasta llegar a R igual a cero. Y eso es una situación anómala porque eso quiere decir que si yo empiezo a lanzar partículas, todas se van a concentrar acá en R igual a cero y eventualmente yo voy a tener una densidad infinita de partículas ahí, ¿no? Entonces, eso me indica de que algo raro está pasando en R igual a cero que no está bien. Bueno, resulta que ese R igual a cero es un ejemplo de una singularidad. Una singularidad es una región donde las cantidades físicas relevantes se indefinen, o en este ejemplo, que es más dramático, donde la descripción del espacio-tiempo no es posible. Eso quiere decir que esa región R igual a cero en realidad no es parte del espacio-tiempo, tengo que quitarla de ahí eh, porque en realidad yo no puedo de una manera suave, continua, describir las cosas hasta esa región. Tengo que quitar eso de ahí. Eso no está en el espacio-tiempo. Y entonces, si las singularidades no están en el espacio-tiempo, hay que removerlas, no son parte de la definición del espacio-tiempo, eso provoca lo siguiente, fíjense, imagínense ustedes como parte de toda una sucesión temporal, ¿no? Ustedes descienden de sus papás, de sus abuelos, tatarabuelos, y así venimos hasta los primeros humanos y de los humanos, de dónde venimos evolucionando, etcétera, pero de dónde venimos los seres vivos, incluso esas partículas que nos forman a todos antes de que hubiera vida, vienen desde antes, etcétera. Entonces uno puede pensar en realidad los objetos materiales, los átomos que los componen ustedes, como que forman en realidad una trayectoria que es indefinida, nunca se interrumpe. Si vemos imagínense que esta es esa trayectoria de la que estoy hablando, y entonces este es el parámetro a lo largo de esa trayectoria que le he llamado épsilon. Bueno, ese épsilon va a ir formalmente desde menos infinito hasta infinito. Entonces, en una situación estándar, eso es lo que pasaría. Ahora, si hubiera una singularidad y se choca, ustedes chocan con esa singularidad, lo que va a pasar es que se interrumpe esa trayectoria. Entonces, esa es una consecuencia de la existencia de singularidades. El parámetro de la trayectoria ya no puede ir desde menos infinito a infinito, sino va a ir desde menos infinito, digamos, hasta un valor determinado. También puede ocurrir lo contrario, ¿no?
que es que uno tenga trayectorias que justo salgan de acá. Ese es el caso, por ejemplo, desde el punto de vista contemporáneo de lo que ocurrió en el Big Bang, ¿no? Entonces, esta caracterización de las singularidades permite justo definirlas. O sea, una singularidad se puede entender, y esa es la manera moderna en que se entienden las singularidades, como una región donde se incompletan las trayectorias. Y esa es la manera en que vamos a entender modernamente, y se entiende modernamente, la definición de singularidad. Ok, muy bien. Bueno, el ejemplo que les acabo de escribir es el de la estructura causal del agujero negro de Schwarzschild, y describe el estado final de un colapso gravitacional que es esféricamente simétrico. Esta fue la primera solución que se encontró a las ecuaciones de Einstein. Einstein propuso la relatividad general en 1915. Schwarzschild fue a una charla donde escuchó a Einstein hablar de la teoría, se fue al frente de la Primera Guerra Mundial, y desde el frente encontró la primera solución exacta de las ecuaciones de Einstein. Las ecuaciones de Einstein son extremadamente no lineales, y Einstein, el mismo Einstein pensaba que nunca se iba a encontrar una solución exacta de esas ecuaciones. Bueno, Schwarzschild al otro año, en el frente, encontró una, asumiendo que había simetría esférica, y bueno, lamentablemente Schwarzschild falleció en el frente en ese mismo año, aparentemente no luchando de manera directa, pero a través de una enfermedad. Entonces, fíjense, si esta estructura causal describe el estado final de un colapso gravitacional esféricamente simétrico, uno puede hacerse la siguiente pregunta. Un colapso gravitacional realista no es esféricamente simétrico, eso es demasiado ideal. Entonces, la pregunta sería, ¿cuántas de estas propiedades que hemos descrito hasta ahora son genéricas en un colapso realista? ¿Ya? Donde estas simetrías no van a presentarse, donde una situación que no va a ser tan simétrica. Bueno, la respuesta a esa pregunta la dio Penrose en el año 1965 en un artículo en la revista Physical Review Letters, que es la revista más importante de física, y eso justo fue ese artículo, ese resultado, es el que lo distinguió con el premio Nobel en el año 2020. Y vamos a tratar de entender por qué. ¿Ok? Bueno. Bueno, este es el teorema de Penrose. Un teorema en matemáticas básicamente es asumir ciertas hipótesis y mostrar que si se satisfacen esas hipótesis, hay una consecuencia que es inevitable. Entonces vamos a tratar de analizar punto por punto cuáles son las hipótesis y qué significan del teorema de Penrose. Bueno, la primera condición del teorema de Penrose es esta condición que se conoce como la condición de energía débil. La condición de energía débil es una condición muy sencilla. Lo que dice es que la densidad de energía es positiva, y solamente demanda que sea positiva a lo largo de los rayos de luz. Entonces, por eso es una condición muy débil. En general, uno considera que la densidad de energía es positiva en general, pero esta condición solamente requiere que sea positiva sobre los rayos de luz. Bien. Me voy a saltar la segunda, porque es un poquito no trivial de escribir, así que vamos a escribirla después, y me voy a ir a la tercera. La tercera hipótesis es que existe una superficie cerrada atrapada, y eso justo es lo que acabamos de describir. Esto significa que si existe una superficie cerrada atrapada, esa superficie cerrada atrapada, como vimos, caracteriza el interior de los horizontes de eventos. Eso lo que quiere decir es que entonces existe un horizonte de eventos, y la existencia del horizonte de eventos justo caracteriza la existencia de un agujero negro. Entonces, la segunda hipótesis básicamente lo que me dice es que estoy en presencia de un agujero negro. Y todavía no voy a analizar la hipótesis, la segunda hipótesis, y me voy a ir directo a la conclusión. La conclusión es que hay incompletitud geodésica nula, y esto lo que quiere decir básicamente es que hay un rayo de luz que intercepta una singularidad, y que por eso es incompleta su trayectoria. Bien, entonces, bueno, yo creo que podemos ahora pasar a la descripción de qué significa la segunda hipótesis, que lo que dice es que existe una superficie de Cauchy no compacta. Para entender eso, vamos a hacernos la siguiente pregunta. Imagínense que en este espacio-tiempo tomemos un instante t igual de tiempo, t igual constante, y entonces eso se representaría en el espacio-tiempo por esta especie de superficie, t igual constante,
Y la pregunta es, eh, la física intenta predecir los fenómenos, y la pregunta aquí es si tiene sentido que yo pueda poner siempre condiciones iniciales sobre cualquier instante t inicial para predecir qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Entonces, para entender eso, vamos a analizar lo siguiente. Imagínense, o sea, tomemos en esta superficie, tomemos un evento futuro y tomemos su cono de luz pasado. Fíjense, en este ejemplo que estoy tomando, el cono de luz pasado de este evento intercepta completamente la superficie. Entonces, uno puede mostrar que si uno usa lo que se llama ecuaciones hiperbólicas en física, que son cierto tipo de ecuaciones diferenciales, las ecuaciones diferenciales son ecuaciones que no solo involucran relaciones entre las cantidades, sino también involucran relaciones entre cómo cambian las cantidades, y a eso le llamamos derivadas. Y entonces, básicamente, si uno tiene ecuaciones diferenciales que tienen ciertas propiedades que se llaman hiperbólicas, bueno, básicamente uno puede mostrar que si uno pone condiciones iniciales aquí, justo uno determina de manera única qué es lo que pasa en este evento. ¿Ya? Si hay esta relación, justo, ¿no? De que el cono de luz pasado intercepte la superficie. Entonces yo puedo preguntarme, bueno, ok, hay más eventos que satisfacen eso. Por ejemplo, puedo tomar este evento que está acá, su cono de luz pasado intercepta la superficie, así que toda la data que yo ponga acá va a determinar de manera única lo que ocurre en este evento. Y lo mismo para este otro que está acá. Y de hecho yo puedo preguntarme cuáles son todos los eventos donde ocurre eso, donde su cono de luz pasado intercepta completamente la superficie segmente inicial. Ese conjunto se le conoce como el dominio de dependencia futuro de segmenté. Y es el conjunto de todos los eventos que están completamente determinados por segmenté, por las datas que yo ponga acá. Muy bien. De la misma manera que hago eso hacia el pasado, lo puedo hacer hacia el futuro. Hacia el futuro, lo puedo hacer hacia el pasado. O sea, preguntarme, por ejemplo, si yo invirtiera el tiempo, preguntarme qué pasa si yo pusiera condiciones iniciales aquí y pusiera el tiempo a evolucionar hacia el pasado. O sea, eso determinaría completamente lo que ocurre en estos eventos en el pasado. Y de esa manera yo puedo preguntarme todos esos eventos en el pasado que puedo determinar de manera única con lo que ocurre en Cimente, y ese sería el dominio de dependencia, obviamente pasado, asociado a Cimente, y yo puedo incluso unir los dos, eh, tomar la unión de los dos, del dominio de dependencia futuro y el dominio de dependencia pasado, y a eso se le conoce como el dominio de dependencia total. Y esa es la región en todo el espacio-tiempo que está completamente determinada por lo que ocurre en Cimente. Bueno, resulta que si esa región, que es el dominio de dependencia total, coincide con el espacio-tiempo, uno dice que ese espacio-tiempo es globalmente hiperbólico y uno le llama a esa superficie Cimente una superficie de Cauchy. Bueno, en estos casos, estos casos son los casos más lindos de un espacio-tiempo donde uno puede completamente determinar todo lo que ocurre en cualquier evento poniendo datas en esta superficie inicial que llamé segmenté. Bueno, resulta que ese no es el caso ideal de todos los espacio-tiempos que son solución de las ecuaciones de Einstein. Entonces, imagínense la siguiente situación. Imagínense un espacio-tiempo que sería toda la región que estoy marcando aquí en negro, y por tanto este espacio-tiempo entonces ya no coincide con el dominio de dependencia de segmenté. Entonces este espacio-tiempo ya no es globalmente hiperbólico, y tratemos de entender qué es lo que ocurre aquí. Entonces, para eso tomemos un evento justo que está fuera del dominio de dependencia, este que está acá, y tomemos su cono de luz pasado. Si tomamos su cono de luz pasado, vamos a notar que hay una parte que intercepta a segmenté, pero hay otra parte que no intercepta a segmenté. Entonces, yo no puedo determinar lo que ocurre aquí únicamente poniendo datos iniciales. Entonces, necesito también poner, esto es una especie de frontera, yo tengo que poner también una especie de condiciones de frontera acá. Y eso es lo que ocurre en espacios que no son globalmente hiperbólicos. Y hay muchos ejemplos de espacio-tiempos
que son soluciones de las ecuaciones de Einstein y que no son globalmente hiperbólicos, y hay varios ejemplos en física donde es necesario tener este tipo de espacio-tiempos y entender justo este tipo de comportamiento. Entonces, bueno, ya podemos regresar al teorema de Penrose. Entonces, lo que quiere decir esta segunda hipótesis es que existe una superficie de Cauchy no compacta, ya entendimos que existe una superficie de Cauchy, eso quiere decir que el espacio-tiempo es globalmente hiperbólico, y esta condición de que no sea compacta es relevante también, porque un espacio-tiempo que es compacto es un espacio-tiempo donde de alguna manera el tiempo tiene que virarse sobre sí mismo y volver como al pasado. Entonces no queremos ese tipo de situaciones, y por eso estamos poniendo que no sea compacto este espacio-tiempo que va a ser globalmente hiperbólico. Entonces, resumiendo, el teorema de Penrose parte de tres hipótesis. Una es que la densidad de energía es positiva sobre los rayos de luz, es la primera. La segunda, que el espacio-tiempo es globalmente hiperbólico y no compacto, y que estamos en presencia de un horizonte de eventos o de un agujero negro. Y la conclusión es que hay un rayo de luz que intercepta necesariamente una singularidad. Ok, este es el contenido del teorema de Penrose. Ok, ahora bien, fíjense que este teorema, junto a otros que también demostró a posteriori Hawking y también demostraron los dos, Hawking y Penrose, o sea, exhiben que la formación de singularidades en relatividad general es genérica. O sea, no depende de las simetrías del sistema. Fíjense, aquí en ningún momento hubo que mencionar simetrías, como el ejemplo simétrico, esféricamente simétrico del que partimos. Ahora, fíjense que aquí estoy poniendo inevitable, entre comillas. ¿Por qué hago eso, esa distinción? Bueno, porque todo teorema es tan fuerte como sus hipótesis. Entonces, y resulta que el teorema de Penrose en realidad deja abierta la posibilidad de que los agujeros negros no necesariamente sean singulares y que pueda haber agujeros negros que son regulares. Entonces, para eso, tomemos como la negación lógica del teorema. O sea, si uno tiene esta condición lógica, una condición que implica otra, también es cierto que el no cumplimiento de la segunda implica el no cumplimiento de la primera. ¿Ya? O sea, si uno tiene una consecuencia como esta que está acá, uno puede inferir también que esto también es cierto. O sea, la negación de la segunda implica la negación de la primera. Entonces, si le aplicamos esto al teorema, o sea, lo que tendríamos que hacer es negar la consecuencia. Si negamos la consecuencia, eso implica necesariamente que eh, tenemos que negar al menos una de las... No pueden cumplirse al mismo tiempo las tres condiciones de las hipótesis. Entonces, neguemos, por ejemplo, la segunda. Entonces, ¿eso qué implica? O sea, esto que estoy escribiendo acá es cierto, si el teorema de Penrose es cierto y el teorema de Penrose él lo demostró. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que, fíjense, si todas las cantidades que estoy poniendo acá son ciertas, excepto todas las afirmaciones que estoy poniendo acá son ciertas, excepto la segunda, eso quiere decir que es posible que yo tenga un agujero negro que sea, o sea, que es lo que implica esta tercera condición, que sea regular, porque no tengo incompletitud geodésica, no tengo incompletitud de las trayectorias nulas. Puedo tener un agujero negro que sea regular, donde en ese agujero negro la densidad de energía sea positiva, al menos sobre los rayos de luz, y lo único que necesito para lograr eso es que el espacio-tiempo no sea globalmente hiperbólico. Y entonces, de aquí se ve claramente que no está excluida la posibilidad de que los agujeros negros sean regulares. Y de hecho, hay un ejemplo concreto que brindó otro físico, Bardeen, en el año 68. Les recuerdo que el teorema de Penrose es del año 65. Y bueno, en ese momento ellos estaban tratando de generalizar este teorema de Penrose. Eso lo hicieron, trabajó en eso Penrose, trabajó en eso Hawking también. Y en ese proceso de entender qué hipótesis son las que había que suavizar o no, llegó Bardeen con este ejemplo, y es un ejemplo justo de un agujero negro que es regular,
que satisface la condición esta de la energía débil, de la densidad de energía positiva. Bueno, básicamente la propiedad que tiene ese agujero es que no es globalmente hiperbolizable. Y ese ejemplo que construyó Bardeen se construyó simplemente una estructura causal, la inventó en su mente. No es una solución de las ecuaciones de Einstein. Sin embargo, mucho tiempo después se mostró que es posible encontrar soluciones de las ecuaciones de Einstein, que son soluciones exactas de las soluciones de Einstein, y que satisfacen esa propiedad, que son agujeros negros regulares, que satisfacen estas condiciones de energía razonables. Y el primer ejemplo que se encontró fue justo en el SimBestab, usando algo que se llama electrodinámica no lineal. En el SimBestab, el grupo de gravitación del SimBestab fue formado por Jerzy Plebanski. De hecho, él fue el primer jefe de departamento, fue un físico polaco. Jerzy trabajó a su vez con Infeld, otro polaco, y resulta que Infeld y Born fueron los primeros que pensaron en la posibilidad de que la electrodinámica, que es la que describe justo las partículas con carga positiva y carga negativa y el magnetismo, podía tener un comportamiento no lineal. Y entonces, bueno, Jerzy fue un campeón de las soluciones exactas en relatividad, de la electrodinámica no lineal. Y entonces este grupo, el SimBestab, tenía una gran tradición en estos temas. Y bueno, ahí yo llegué a hacer mi doctorado a finales de los 90. Y bueno, justo con mi asesor, el profesor García, que bueno, lamentablemente falleció el año pasado, encontramos el primer ejemplo exacto de un agujero negro regular en relatividad general. Y bueno, este es un trabajo ahora que es bastante citado, tiene esta nomenclatura de 500 más, que es el tope que pone la base de datos INSPIRE. Y bueno, ahora en realidad tiene un poquito más de 870, tiene más de 900 citas. Muy bien, ok. Entonces, bueno, entonces, resumiendo un poco nuestra discusión, o sea, la suma de todos los teoremas de singularidad, de Penrose, los que se demostraron después, permite concluir que la formación de singularidades en relatividad general es inevitable. Si es así, esto plantea un desafío mayor para la teoría, porque señala justamente el contexto donde la teoría no es aplicable. La teoría no va a ser aplicable en el interior de los agujeros negros. Y algo que sale un poco el día es lo siguiente, o sea, no va a ser aplicable cuando existan singularidades, ¿ok? Entonces, algo que salva un poco el día es esta conjetura de censura cósmica que propuso Penrose. Y la idea es la siguiente, lo que dice la conjetura de censura cósmica es que si si ustedes parten de una configuración que es regular y se forman en la evolución del sistema estas singularidades nunca van a aparecer desnudas. Siempre van a estar vestidas por horizontes de evento. Eso quiere decir que van a estar en el interior de los agujeros negros. Y de esa manera van a estar desconectadas causalmente de los observadores que están en el exterior. Entonces, ¿por qué salva el día esta conjetura? Porque si la formación de singularidades es inevitable, bueno, resulta que el resto de la física que hacemos en el exterior de los agujeros negros, todas esas teorías van a seguir siendo válidas. Estamos desconectados causalmente de las singularidades y las singularidades van a estar en el interior de los agujeros negros. Y entonces, de esa manera, esta conjetura salva parcialmente el día. No lo salva completamente, porque va a ser inevitable la formación de singularidades, pero eso permite que el resto de la física uno lo pueda seguir desarrollando sin ningún problema en el exterior de los agujeros negros. Entonces, bueno, eso quiere decir que en el interior de los agujeros negros en realidad están los desafíos de nueva física, porque esta solución es parcial, uno realmente tiene que entender qué es lo que pasa en las singularidades. Entonces, la suma de todos estos argumentos no solo hacen de los agujeros negros una predicción robusta de la relatividad general, sino es una de las más fundamentales y esperanzadoras de la física contemporánea, porque nos está diciendo
dónde es que tenemos que cambiar la física para resolver completamente este problema. Bueno, entonces, debido a lo fundamental de los agujeros negros, bueno, la búsqueda de evidencias experimentales a favor de su existencia es de largo aliento. Y resulta que uno de los resultados más antiguos, sorry, no, ok. Bueno, permíteme empezar describiendo los resultados más recientes sobre, sobre los agujeros negros, los resultados experimentales. Y de los más recientes, uno de ellos es el siguiente, tiene que ver con la detección de ondas gravitacionales por el detector, el LIGO Virgo. Y bueno, o sea, estas son las señales que detectó LIGO Virgo. Y uno puede convencerse de que estas señales son únicamente provenientes de la coalescencia de dos agujeros negros. Bueno, primero, LIGO Virgo está compuesto por interferómetros. Un interferómetro es como una especie de, imagínense una L, donde en el extremo de la L ustedes lanzan rayos de luz en cada brazo del interferómetro, ponen espejos en los extremos, regresa esa luz y entonces hacen interferir los dos patrones y tratan de hacerlo de una manera que se llama interferencia negativa, que es que donde uno sumaba, donde la amplitud era grande, el otro lo toman de manera tal que la amplitud sea negativa, así que entre los dos se cancelen. Entonces, si uno hace esa interferencia negativa, lo que va a hacer ver es que no hay ningún patrón. Ahora, si algo cambiara la longitud de los brazos, uno va a ver un patrón. Y ese es el patrón que estamos viendo acá. Entonces, fíjense, además, fíjense cómo cambiaron los brazos. O sea, la razón es que cambiaron es de 10 a la menos 21. Ese es un tamaño, es una cosa, es increíble que hayamos podido medir algo como esto. O sea, ese cambio tan pequeñito es un cambio que es mucho más chiquito, por ejemplo, que las dimensiones que pueden tener los núcleos atómicos. Entonces, fíjense, para convencernos de que realmente pasó una onda gravitacional, LIGO construyó dos interferómetros, uno en el sur de Estados Unidos, otro en el norte de Estados Unidos, y trató de buscar aislar todas las fuentes de ruido posibles. Y entonces, fíjense, este es la señal de Hanford, esta es la señal de Livingstone, y si uno las combina las dos, ojo, fíjense que hay otra curvita que es más suave, esa curvita más suave es justo la predicción de la relatividad general. Entonces aquí está, resolvieron las ecuaciones de Einstein y pusieron la predicción sobre la señal. Entonces fíjense, aquí están las dos señales superpuestas, lo que indica que es el mismo suceso. Y entonces, bueno, uno puede mostrar que no hay otra manera de entender justo este patrón que no sea el de la coalescencia de dos agujeros negros. Este patrón uno puede entenderlo uno puede dividirlo en tres partes, es esta primera parte, donde uno puede estudiar las ecuaciones de Einstein de manera perturbativa, ahí es donde están coalesciendo, o sea, están acercándose estos dos agujeros negros, y después tiene una parte donde las oscilaciones son muy intensas, eso se calcula, uno resuelve numéricamente las ecuaciones de Einstein, y después tenemos una parte donde se forman un solo agujero negro y ese agujero negro empieza a oscilar hasta que llega nuevamente al equilibrio. Y eso es lo que describe esta parte del patrón. O sea, no hay otra interacción gravitacional que describa un patrón como este. ¿Ok? Y entonces, y además, esta parte de acá se puede calcular justo perturbando la única solución de las ecuaciones de Einstein que describe un agujero negro, que es el agujero negro de Kerr. Bueno, ya les hablé del agujero negro de Schwarzschild, que describe un objeto que tiene masa esférica, que es esférico y que tiene masa m. Bueno, en realidad eso es una idealización porque si yo lanzo una piedrita ahí, en realidad eso se va a poner a rotar y una configuración realmente realista debería ser una configuración que rota. Bueno, esa configuración que rota
y que por tanto tiene masa y tiene momento angular, la encontró Kerr casi medio siglo después, en el año 63. Y después, 30 años, tomó mostrar que es la única solución de agujero negro de las ecuaciones de Einstein, de la relatividad general, y por tanto acá no hay que romperse la cabeza, solamente hay que comparar con Kerr. Entonces, este patrón que ven aquí, que casi no se distingue de la curva experimental, se calculó justo perturbando el agujero negro de Kerr y superponiendo lo que uno tiene acá. Bueno, esta fue la primera detección. Digo, Virgo han hecho muchas detecciones ya en este momento de sucesos que son similares a este. La otra evidencia contemporánea o más reciente es la fotografía de otro experimento que se llama Event Horizon Telescope, de la sombra en el centro de una galaxia que se llama M87, que gracias a Lorena entendí por qué era M, ¿ya? Messier 87, y yo no sabía que Messier había hecho una clasificación de las estrellas que observó y o de las fuentes de luz. Y entonces, bueno, esta es la 87 y es una galaxia gigantesca. Y bueno, el experimento de Event Horizon Telescope, que une todos los radios telescopios de la Tierra, superpone sus señales y de esa manera es equivalente a tener un radiotelescopio que es del tamaño del planeta y fue capaz de fotografiar la sombra del agujero negro en el centro de Messier 87. Y bueno, esta sombra, dentro del error experimental, coincide justo también con la predicción de la relatividad general, que, bueno, formalmente es el agujero negro de Kerr. En realidad aquí no hay mucha información sobre el momento angular, así que básicamente la comparación es con el agujero negro de Schwarzschild, pero bueno, la predicción razonable de la relatividad general, cuando hay rotación, etcétera, es el agujero negro de Kerr. Entonces, esta foto de la sombra del, o sea, digamos, o sea, la idea de la sombra es que como tenemos un horizonte de evento y no puede escapar de la luz de ahí, pues básicamente si observamos hacia el centro de ahí no puede venir luz, ¿ya? Entonces la luz que estamos viendo, esta parte iluminada no es necesariamente el horizonte de evento, es más grande que el horizonte de evento. El horizonte de evento está metido allá adentro. Y bueno, así es como debería verse un agujero negro por el hecho de tener un horizonte de eventos. Ok, bueno, resulta que estas son las evidencias más recientes. Bueno, Event Horizon Telescope midió esto en M87, pero recientemente ha medido también, o ha reportado también las de nuestra galaxia, pero eso lo hizo a posteriori de que se diera este Nobel. Entonces, bueno, resulta que las evidencias de más largo aliento en realidad tienen que ver con nuestra propia galaxia y con el centro de nuestra galaxia, que se conoce como Sagitarius A asterisco, y es un agujero negro, o sea, consideramos que es un agujero negro que está en el centro de la Vía Láctea. ¿Cuál es la evidencia asociada con eso? Bueno, uno de los primeros resultados, interesantemente, tiene que ver con la estimación de la masa de Sagitarius A asterisco, y lo hizo un mexicano, lo hizo Luis Felipe Rodríguez, que es un profesor de la UNAM, también del MSTP. Lo hizo en 1979 cuando estaba haciendo el doctorado. Y bueno, este resultado fue tan importante que le valió el premio Trumpler a la mejor tesis de doctorado de astronomía en Estados Unidos. Bueno, a la par que Luis Felipe hizo esa predicción, eh, Gensel también hizo una predicción sobre la masa. Ninguna de las dos está correcta. Uno era mayor, otra era menor. Pero bueno, Luis Felipe se regresó a México, Gensel se regresó a Alemania. Y bueno, Gensel estuvo estudiando este problema durante mucho tiempo. Y lo que hizo Gensel fue estudiar las trayectorias de las partículas de los objetos luminosos alrededor de esta región. Él lo hizo en el Instituto Max Planck para Física Extraterrestre y usó los telescopios del sur de Chile
del Observatorio Sureño Europeo, y Gens lo hizo también en paralelo en la Universidad de California usando el Observatorio Keck en Hawái. ¿Qué fue lo que estudiaron ellos? Bueno, resulta que ellos lo que estudiaron fueron la trayectoria de las fuentes luminosas, de varias fuentes. Aquí vemos, o sea, supongamos que este es Sagitarius A estrella y estas son todas fuentes luminosas alrededor de él. Entonces son varios tipos de trayectorias. Entonces tomemos, por ejemplo, la más pequeña, que es esta que está acá. Bueno, ellos estudiaron esto con una precisión impresionante, estableciendo que esa trayectoria es hiperbólica, estrictamente hiperbólica, es una hiperbólica, no, sorry, elíptica, es una elipse, como estamos viendo ahí. Y bueno, ese estudio lo hicieron por 30 años, así que tiene una precisión impresionante, y estableciendo el carácter elíptico de estas órbitas. Y bueno, resulta que no hay otra manera de entender este carácter elíptico de todas estas trayectorias. eh, la explicación más plausible justo es que el centro de nuestra galaxia es un agujero negro supermasivo. ¿Ya? Y esta es la evidencia más convincente hasta el año en que se dio el Premio Nobel 2020, porque como les decía hace un rato, a posteriori, la gente de Event Horizon Telescope también fotografiaron la sombra de Sagitarios A asterisco, y esa es otra evidencia a posteriori. Entonces, está por haber mostrado toda esta evidencia, ¿no? A favor de que en el centro de nuestra galaxia hay un agujero negro, es que también ellos compartieron el Premio Nobel 2020 de Física con Penrose. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí termina mi charla, y a los que entusiastas de estos tópicos, yo les recomendaría este libro. Este libro es un libro muy hermoso que escribió Penrose, es un libro muy claro. Se llama Técnicas de Topología Diferencial en Relatividad. Es un libro que estudié al inicio de mi carrera y que me permitió entender mucho de estos tópicos. Algunos de estos temas están descritos en varios libros de texto, pero creo que ninguno está tan bien descritos como en este, y además los dibujitos son hermosísimos. Muchos de los dibujos que he puesto acá en realidad están inspirados en los dibujos de ese libro. Y bueno, con eso yo termino.